Bueno, estamos de vuelta en Análisis Superior y déjenme lazo rápidamente vía telefónica con Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, para platicar de dos temas que yo creo que considero son muy importantes para el arranque de este 2026. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Paul, un gusto saludarte. Oye, qué gusto platicar contigo siempre. Siempre me toca platicar contigo en los primeros programas del año, mi querido Guillermo, y me da mucho gusto por ello. Oye, Guillermo, hace unos días que Donald Trump se reunía, si no mal recuerdo, con la gente de General Motors allá en Estados Unidos, pues decía que la industria automotriz estadounidense no requería de la industria mexicana para poder fabricar automóviles. Sin embargo, pues bueno, después General Motors lo desmiente unos días después, anunciando una inversión de casi 1.000 millones o más de 1.000 millones de dólares en México para los próximos años, demostrando que efectivamente México es un país importante para el sector automotriz de Estados Unidos, pero además, leía yo por la mañana, Guillermo, 2.7 millones de unidades de autos ligeros fueron importados desde México hacia Estados Unidos y también leía que casi $10,000 de fabricación de cada automóvil que se fabrica, valga la redundancia, en Estados Unidos es con autopartes mexicanas. Entonces, pues realmente Estados Unidos sí depende bastante de la industria mexicana automotriz, mi querido Guillermo. En efecto, Paul, y la industria automotriz establecida en México también depende en buena medida de la proveeduría estadounidense. En pocas Claro. palabras, hay una interdependencia entre la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México. México es el principal exportador de autopartes a Estados Unidos. Contribuimos con el 17% de la venta de vehículos que se realizan en Estados Unidos, corresponde a automóviles, camionetas hechas en nuestro país, pero en promedio de cada vehículo que desde México se exporta a Estados Unidos, el 40% del valor de los componentes ha sido originado en Estados Unidos. Entonces, esto es una evidencia de que en realidad hablamos de una industria automotriz norteamericana. Es imposible separar los procesos de producción entre los tres países, Paul. Claro, y que yo siempre he hecho que Donald Trump negocia como empresario y no como político, porque pues ya sabes, siempre dice que no necesita tal, que no va a invadir tal, bla, y se termina siempre contradiciendo después de que había comentado algo, ¿no? Y me llamó mucho la atención y te decía que es un tema importante para este año porque ante la revisión del TEMEC, que podría terminar en una renegociación de diferentes puntos, uno de ellos es el tema automotriz, que hemos hablado a lo largo de los últimos 2 años, Guillermo, sobre la cantidad de material que debe tener un automóvil de la zona, es decir, del TEMEC, Canadá, Estados Unidos, México, para que pueda ser vendido a Estados Unidos. Y yo creo que es uno de los temas álgidos que deberán de negociarse o revisarse durante estos meses, Guillermo. Sin duda alguna, el proceso de revisión, de renegociación del TEMEC será muy complejo, arduo, ríspido incluso, y para ello la Secretaría de Economía se ha venido preparando con la inclusión de datos proporcionados por la industria automotriz, justo para poder tener un escenario lo más ampliamente cubierto en cuanto de inicio formalmente la renegociación que se espera ocurra a partir del mes de junio. Hay algunos puntos que seguramente estarán de saque en la mesa relacionados con la industria automotriz, como es un endurecimiento de la regla de origen Ujú. que de por sí resulta muy compleja y muy estricta. El 75% para el caso de los vehículos ligeros del valor de un vehículo que pretenda exportarse sin pago de aranceles dentro de las reglas del TEMEC debe de corresponder a la manufactura de estos componentes en Estados Unidos, Canadá o México. Y por otro lado, también no únicamente el valor total del vehículo, sino que este mismo porcentaje de integración lo deben de cumplir los componentes esenciales como el motor, la suspensión, los frenos,
que tienen que estar alineados a esta determinación de valor. Lo mismo Claro. ocurre con la mano de obra. 40% de la mano de obra incluida dentro de un vehículo TEMEC debe de haber sido pagada a cuando menos $16 la hora. Y bueno, todo esto muestra un grado de dureza ya muy estricto actualmente, y que seguramente habrá del lado del gobierno de Estados Unidos la pretensión de hacerlo aún más riguroso. Pues ojalá, mi querido Guillermo, se logre resolver y llegar a buen puerto, porque, pues bueno, tú lo acabas de decir, creo que hay una interdependencia, no solamente en el sector automotriz, sino en muchos sectores pues económicos importantes para los tres países, y esperemos que, como lo comentaba el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se llegue a buen puerto en julio, junio o julio, que dijo que tenían como deadline para poder resolver este tema de la revisión. Y pues ahí estaremos pendientes contigo, Guillermo, con este tema de automotriz, que yo creo que es importantísimo para los próximos años. Te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada, Guillermo, y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, igualmente a tus órdenes siempre. Muchas gracias. Pues bueno, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Y pues bueno, un tema importante que se tendrá que discutir en esta revisión y posible renegociación de ciertos puntos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que como bien lo comentaba ya a principios de semana Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ya están negociando, ya están revisando estos puntos. Para junio, principios de julio, se tendrá el deadline para tener listo el marco con el cual se pueda renegociar algunos puntos, y ojalá que México salga avante, porque al menos ha salido avante en el último año con el tema de los aranceles, y yo creo que saldrá también avante en esta revisión del TEMEC.